decidió venir por la noche. Entonces, ¿por qué tener servicio? Gracias a Dios que siempre hemos tenido servicio el domingo por la noche y hasta que el Señor regrese, planeemos tener estos servicios el domingo por la noche. Porque yo siempre he dicho que los que vienen los domingos por la noche, por lo general, generalizándolo, son los que realmente quieren saber más y más de la palabra de Dios. Como yo he dicho, si usted tiene la posibilidad de llenar su tanque de gasolina en su auto, hasta lo máximo, ¿por qué dejarlo a la mitad? ¿Verdad? Si a alguien te dieron un cheque vacío, mire, llene su tanque de gasolina lo más que usted pueda, pues usted por gusto gana, va a llenar ese tanque y aun cuando dice que está lleno, dice un poquito más y un poquito más, ¿verdad? ¿Quién no lo va a hacer? Pues así es, hermanos, cuando venimos a la casa de Dios y pues el domingo por la mañana recibimos un poquito, el domingo por la noche otro poquito, el miércoles otro poquito y el sábado por la noche otro poquito, para así andar toda la semana en comunión con Dios, siempre siendo alimentado de vianda fresca y de leche fresca de la palabra de Dios. Hermanos, quiero continuar un estudio que nuestro hermano Guerrero comenzó la semana pasada. Yo creo que todos los que están presentes estuvieron la semana pasada y yo creo que la semana pasada tomamos pasos gigantescos y creo que algunos se perdieron en el tránsito. Entonces esta noche vamos a regresar al principio y voy a tratar de continuar este estudio sobre la Santa Biblia. Es uno de mis temas más favoritos que como muchos de ustedes saben. Y vamos a tomar unas semanas, no sé exactamente cuántas semanas va a tomar, quizás 3, quizás 4, dependiendo de cuánto es necesario. Pero estudiar la pregunta, ¿cómo llegó a nosotros lo que tenemos en nuestras manos? Dios, quien creó este mundo hace unos 6,000 años y comenzó la historia de la humanidad, ¿cómo es posible que Dios pudo hacer un proceso para que la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos perdurara por todo este tiempo? ¿Cómo es posible? Es una historia. ¿No hay nadie que alguien lo agarró? ¿O la mano? Es una historia muy larga, hermanos, pero voy a tratar de hacerlo en la forma más simple que yo pueda, usando este aparato cuando necesario. Le dije al hermano Marvin, quizás me puede enseñar un poquito sobre cómo usar el PowerPoint para así poner las cosas en la computadora y así ahorrar un poquito más de tiempo en el estudio, pero no vamos a perder mucho tiempo con escribir unas cosas en esta noche. Quiero que abran sus Biblias en 2 de Pedro capítulo 1 y vamos a leer unos versículos para comenzar, versículos que ustedes bien los saben, los han escuchado. Cuando lo hayan, nos vamos a leer. Luego vamos a orar para pedir la bendición de Dios sobre este estudio. Si ustedes se ponen de pie, 2 de Pedro 1, versículos 19 a 21. Dice, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestro corazón. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Oremos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, por el vínculo, Señor, que nos ata unos a otros. Gracias porque tenemos la salvación y lo sabemos. Gracias que tú nos redimiste un día, Señor, y ahora quieres que nosotros crezcamos en conocimiento tuyo. Te ruego, Señor, que dejes que palabras sanas salgan de mi boca en esta noche para edificación y exhortación de la iglesia local. Señor, bendice cada persona que llegó en esta noche con algo especial de tu palabra. En el nombre de Jesucristo que pedimos esto. Amén. Gracias, se pueden sentar. Vamos a hablar, hermanos, de esta pregunta. ¿Cómo llegaron las Escrituras a nosotros? Hay que entender que hay varios vehículos, podemos decir, que Dios usó en construir y preservar lo que nosotros conocemos como la Santa Biblia. Primero tenemos los
vamos a decir los originales. No vamos a hablar de todos estos en esta noche, pero les voy a dar como yo lo entiendo. Tenemos los originales, después tenemos copias, después tenemos traducciones, después tenemos versiones. En fin, lo que usted y yo tenemos en nuestras manos es una edición. Usted y yo no tenemos originales, ni copias, ni una traducción, ni una versión necesariamente, sino una edición de una versión, de una traducción, de una copia del original en nuestras manos. Quizás uno diría, pues, ¿cómo es posible que las palabras de Dios pudieron traspasar todo este proceso y que lo que nosotros tenemos en nuestras manos, cómo podemos estar seguros que eran las verdaderas palabras de Dios? Pues lo que nosotros hallamos, hermanos, en estos versículos son los originales. Los originales, los autógrafos, podemos decir. Dice aquí, hermanos, que tenemos una palabra profética más segura, más permanente. Y en versículo 20 nos dice Dios, a través de Pedro, cómo llegaron las Sagradas Escrituras a nuestras manos. Dice que no fue por voluntad humana, o sea, no son pensamientos de seres humanos, por más buena que sea la persona, sino santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Es importante notar algo, hermanos, en este versículo. Dios no usó a cualquier hombre para escribir su palabra. Pudo haber usado cualquier persona, pero Él decidió usar santos hombres de Dios. ¿Qué significa la palabra santo? Sin mancha, libre de toda culpa, de especial virtud y ejemplo. Estamos hablando, hermanos, de un calibre de personas bien alto. Estamos hablando de hombres justos, hombres rectos, hombres perfectos, como David, como Job, como Noé. Buenos hombres de Dios. Dios decidió usar. Pero aún así, en ese estado, Dios no los pudo usar. Tenían que ser santos hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. De modo que no salieron los pensamientos de los hombres necesariamente, aunque eran buenos hombres. Salió la obra del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Entonces, cuando hablamos de los originales, estamos hablando de lo que realmente estos autores escribieron en un pergamino, en tablas, en piel de animales, pero estamos hablando de lo que ellos primero escribieron. ¿Cómo llegó la palabra de Dios a esas personas? Yo hay en la Biblia unos 5 maneras, pues de hecho 6, pero vamos a hablar de 5 por ahora. 5 maneras en que llegaron las palabras de Jehová, de Dios, a los autores de la palabra de Dios, para que ellos luego pudiesen escribir lo que Dios quería que ellos escribieran. Vayan al libro de Éxodo, capítulo 17, por favor. Como ustedes bien saben, el estilo que yo tengo, el estilo que tenemos aquí, nos mantenemos en la palabra de Dios. La razón siendo es que yo me siento como un pez fuera de agua cuando comienzo a hablar de la historia humana, cuando comienzo a hablar de otros libros. Pero mire, vez que estemos en la palabra de Dios, no estoy diciendo que soy un erudito, pero yo sé manejarme por la palabra de Dios. Pero si comienzo a hablar de historia fuera de la palabra de Dios, pues al saber si es verídico, al saber si es verídica en primer lugar. Entonces, por esa razón nos mantenemos casi siempre lo más que podamos dentro de la palabra de Dios. En Éxodo capítulo 17, versículo 14, si usted lee el capítulo, va a ver una victoria que Dios le concedió a Moisés y al pueblo de Israel contra Amalek. Y hallamos algo interesante después de esta victoria. Y voy a pedir voluntarios para que me ayuden, por favor, en leer unos versículos para así ahorrar un poquito de tiempo. Éxodo 17, versículo 14, si alguien me lo puede leer. Gracias, hermano.
Hermanos, aquí hallamos la primera vez en su Biblia, donde Dios manda a alguien escribir algo. Por supuesto, la gente quizás había escrito cosas antes, pues es cierto, porque Moisés sabía lo que Dios estaba hablando. Pero primera vez que hallamos que Dios le dice a un siervo suyo, Moisés, que escribiera algo. Y Dios quería que Moisés escribiera sobre esta batalla contra Amalek, para memoria en un libro. Entonces, aquí hallamos la historia que Moisés escribió en Éxodo 17. No todo el libro de Éxodo, pero una porción, un capítulo podríamos decir. Ahora bien, Moisés, por supuesto, era obediente y quedó grabado en la historia de la Biblia. Van en Números capítulo 33 ahora. La primera forma, hermanos, en que llegó la palabra de Dios a los originales era por lo que los autores vieron. Lo que ellos vivieron. Moisés vivió en esa batalla. ¿Se recuerdan que él tenía sus manos levantadas y venían los dos hombres a ayudar? Él lo vivió. Por lo tanto, Dios dijo, tú vas a escribir lo que acabas de vivir. Hallamos lo mismo en Números 33 y versículo 2. Dice, y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus estancias con arreglo a sus partidas. Y lee por ese capítulo, va a ver cuando acamparon en un lugar, luego fueron a otro lugar, y otro lugar, y otro lugar, y así sucesivamente. Moisés escribió, dice, por mandato de Jehová, algo que él mismo vivía. Entonces, rápidamente, la primera cosa que hallamos es que parte de la Biblia es un diario. No sé cuántos como niños, muchas veces las muchachas suelen tener un diario, donde ellos escriben todos los acontecimientos del día, ¿verdad? No sé cuántos tienen uno de esos. Pues el 14 de junio y pues salí con mi amigo al centro comercial. El 15, pues, no sé, unas cosas así. Así era Moisés, hermanos, cuando escribió de las jornadas de Israel. Entendemos que Moisés no escribió cada actividad de cada día, porque en vez de tener 40 capítulos del libro de Éxodo, tendría unos 12,000 si escribiera un capítulo por día por 40 años. Entonces entendemos que no fue así, pero Moisés sí escribió las actividades, los acontecimientos que Dios quería que él escribiera. Éxodo 31, por favor. Hallamos otra manera en que llegó la palabra de Dios a esos primeros autores. Éxodo 31, en versículo 18. Si alguien me lo puede leer. Amén. Aquí hallamos, ¿se recuerdan? Cuando Moisés sube al monte de Sinaí y recibe algo de Dios. Lo que él recibe en estos versículos, hermanos, son 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escrita no con el dedo de Moisés. No fue la obra de Moisés, fue con el mismo dedo de Dios. Entonces, ¿cómo llegó esta porción de la palabra de Dios a los autores? Los primeros, los originales, como estamos hablando, recibieron lo que Dios escribió. Vayan por favor a Éxodo 34, miren esto. Yo creo que ustedes bien saben la historia, que Moisés recibe las tablas, ¿verdad? Y pues baja por el monte, luego ve la idolatría del pueblo de Israel, pues quiebra las tablas. Ahí hace un juicio en el pueblo de Israel. Y de nuevo, en Éxodo 34:1, dice, Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Interesante, algo interesante. La primera vez, Dios proveyó las tablas, y Dios le dio las tablas, pero esta vez, Dios dijo, tú traes las tablas. Creo que un hermano Marley hizo esa observación la vez pasada. Primera vez, yo te doy todo. La segunda vez, por culpa tuya, porque tú te enojaste, tú vas a traer las tablas, tú vas a alisar las tablas, pero de todos modos, yo voy a escribir en las tablas
las palabras mías. ¿Qué pasa? Éxodo 34, 28 ahora. Dice, y él estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras, los 10 mandamientos. Aquí, si usted lee este versículo rápidamente, lo que usted va a llegar a entender es que Moisés escribió en las tablas, porque estamos hablando de alguien que no comió pan ni bebió agua, y que esta persona también escribió en las tablas las palabras del pacto. Pero mirando un poquito más en Deuteronomio capítulo 10, ¿se recuerda la promesa de Dios? Jehová dijo, yo voy a escribir en las tablas, no voy a dejar que entre oportunidad de equivocarse en esto. Y yo no quiero, Moisés, que tú tomes participación en esto. Esto es de suma importancia, los 10 mandamientos. Por lo tanto, yo voy a escribir en las tablas. Lo que dice en Deuteronomio 10:4, Moisés está repasando la historia de Israel. Bueno, hay que leer desde el versículo 1 realmente. Dice, en aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera. Y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste, y las pondré en el arca. E hice un arca de madera de Sittim, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano. Recuérdense, Moisés está hablando, ¿verdad? Y él dice en versículo 4, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, las 10 palabras que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea. Y diómelas Jehová. Hermanos, Moisés es muy claro. Jehová escribió en estas palabras la primera vez, y la segunda vez Jehová escribió en estas tablas. Luego se las dio a Moisés. Entonces vimos que los originales existen de lo que vivieron Moisés y sin duda alguna otros autores de la palabra de Dios, lo que Dios escribió y se los dio, como en este caso. Pero ahora van a Jeremías capítulo 30, Jeremías capítulo 30 y versículo 2. Si alguien me puede leer ese versículo, por favor. Gracias, hermano. Lo que hallamos aquí, que estamos hablando de Jeremías ahora, y el libro de Jeremías, Jehová le manda a Jeremías ahora escribir en un libro, pero no lo que a Jeremías le dé la gana, no lo que le parezca en la mente, sino dice, escríbete en un libro todas las palabras que yo te he hablado. Entonces hallamos aquí que los originales también consisten de lo que escucharon los hombres de Dios. Escucharon de Dios y así lo escribieron. Miren Jeremías 36. Jeremías 36. Y versículos 2. Y luego versículos 4 y 5. Dice, tómate un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las gentes desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Muy semejante a lo que acabo de leer, ¿verdad? Tú vas a escribir lo que yo te diga. Pues ¿qué pasa? Versículo 4. Y yo voy a tratar de no culpar a Jeremías por lo que hizo, porque pues al saber si es la voluntad de Dios, pero vamos a leer lo que pasa. Y llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo del libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo, yo estoy preso, no puedo entrar en la casa de Jehová. Pues Dios le dijo, Jeremías, tú vas a escribir lo que yo te diga. Ahora bien, no voy a decir que es desobediencia de parte de Jeremías, porque Dios no así lo llama. Pero Jeremías, en vez de escribir él mismo, ¿qué hizo? Buscó a alguien quien escribiera las palabras que él les iba a decir. Como digo, no quiero leer más la historia de lo que está escrito, pero también hallamos otro medio, ¿verdad? Que Jeremías escuchó de Jehová
Baruch escuchó de Jeremías y Baruch, el escriba, escribió las palabras de Jeremías, las cuales eran palabras de Dios en rollo. Vale, Lucas capítulo 1 ahora, Lucas capítulo 1. Y versículos 1 a 3. Si alguien me puede leer esos versículos. Lucas del 1 al 3. Sí, hermano. Dice así: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo. Gracias, hermano. Versículos 1 a 3, hermanos. Lucas está comenzando su evangelio, ¿verdad? Y Lucas, según su misma confesión, dice que él no estaba ahí desde el principio. O él no era un seguidor de Cristo, o no había nacido. Pero él dice, en el versículo 2, como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Hermanos, Lucas, que escribió el libro de Lucas y también el libro de Hechos, el original de Lucas, el autógrafo de Lucas, vino por lo que Lucas fue enseñado. ¿Por quién? Por testigos de ojo. Por, como dice, los que vieron con sus ojos. Entonces, veamos que otra porción de la palabra de Dios, y quizás otra buena porción también, escribieron por lo que fueron enseñados. Pensémoslo. Moisés no estaba en el huerto de Edén, ¿verdad? Ni tampoco en la arca de Noé. No, simplemente no estaba ahí. Sin embargo, Jesucristo atribuye aquellos libros a Moisés. ¿Cómo es posible que Moisés pudo saber todo lo que pasó? Y no solamente una idea general, sino conversaciones entre Faraón y José y sus hermanos, conversaciones entre Rebeca y Abraham y Lot. ¿Cómo pudo saber todo eso? Porque entendemos que el Espíritu Santo obró ahí. Pero, según lo que llamamos aquí, hermanos, muchas cosas fueron enseñadas a la próxima generación y así llegó a ser parte de lo que conocemos como los originales. Y si usted lee algo interesante sobre el libro de Lucas, es el único evangelio que menciona algo sobre algo mucho más antes del nacimiento de Cristo. Sí, Mateo menciona un poquito, pero Lucas llega antes de todo eso, aún el nacimiento de Juan el Bautista, de Elizabeth, de Zacarías, y toda esa historia. Otra cosa que los otros evangelios no incluyen. ¿Por qué? Porque él decía en versículo 3, yo entendí todo desde el principio con diligencia. Lucas era un hombre muy estudiado, hermanos. El doctor era. Por lo tanto, cuando él escribió su autógrafo del libro de Lucas, del libro de Hechos, él lo hizo perfectamente, porque así escribieron los hombres santos siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 1 ahora, Apocalipsis capítulo 1. Les dije que hay 6 maneras en que los autógrafos llegaron a nosotros. Hablaremos de 5 en este momento. La otra manera, en unos minutos, vamos a hablar de cómo llegó a nosotros. Apocalipsis 1, versículo 11, por favor. Gracias, hermano. ¿Alguien sabe algo sobre esas 7 iglesias? No sabe nada, ¿verdad? ¿Sí saben algo? Espero que sí, si no me van a quebrar el alma. Por los que no estuvieron presentes esta mañana, dimos un mensaje sobre problemas en la iglesia, estudiando las 7 iglesias de Asia, y en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Pero lo que hallamos aquí, hermanos, es que el apóstol Juan es mandado a escribir algo.
pero él no iba a escuchar palabras de Dios, él mismo no lo vivía, no le fue enseñado, sino cómo Juan iba a escribir el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es su base? Escribe en un libro lo que ves, lo que ves. Simple y sencillo, otra buena porción de la palabra de Dios llegó a los originales a través de lo que vieron. Miren Isaías, miren Ezequiel, miren en Habacuc, Amós, donde estos profetas escribieron sobre las visiones, lo que vieron, y así promulgaron juicio y pues todo eso contra los impíos. Lo que vieron, escribieron lo que vieron. Entonces, hermanos, yo creo que hasta este punto todos los cristianos, todos los que se profesan ser cristianos, dirían, en los originales la Biblia es perfecta. Llegó de una de estas maneras. Si hay otro, pues usted lo comparte conmigo después del servicio. Y la Biblia hasta este momento es perfecta. No puede haber error porque vino de parte de Dios. No había espacio para Dios, para el hombre equivocar, porque vino directamente de Dios y Dios usó los hombres perfectos, las mujeres perfectas para escribir su Biblia. Pero de aquí en adelante es donde perdemos mucha gente, lamentablemente, porque existen algunos problemas. En primer lugar, ¿en qué idioma fue escrito el Antiguo Testamento? ¿Alguien lo dijo? En hebreo. ¿Y en qué idioma fue escrito el Nuevo Testamento? En griego, arameo, diferentes porciones también del Antiguo Testamento, hay partes en siriaco, caldeo. Pero en fin, ¿cuántos idiomas habla usted? Por mucho, 2. Ni uno muy bien. La mitad de uno quizás. Es cierto. Entonces, existe el problema en que si tuviésemos los autógrafos, los originales, hebreo, griego, no lo entendemos. Es como leer chino o japonés. ¿De qué nos va a servir? El otro problema existe que fueron escritos en pergaminos, en cuero, en tablas, muy pocas veces. ¿Y qué pasa? Si yo dejo este papel aquí, expuesto al sol, expuesto al aire, aún preservando lo mejor que pueda, por mucho, ¿cuánto va a durar el papel? Bien preservado. 100 años, 200 años, quizás. Yo no soy experto en esto, pero no estamos hablando de 1000 años. No estamos hablando de 2000 años, ni 3 ni 4000 años. Entonces existe el problema en que todos entiendan esto. Todos los originales no existen. No deje que alguien le engañe diciendo, pues los originales dicen tal cosa. Pregúntale, en primer lugar, ¿cuándo usted ha visto los originales? Segundo, pregunte a tal persona si hablan hebreo y griego fluentemente. Después de eso ya no queda argumento. El problema es que los originales no existen. Ahora, ¿significa eso que no podemos tener la palabra de Dios? ¿Significa eso? ¿Que no podemos tener la pura palabra de Dios? Algunos dirían que sí. Algunos dirían que lo que podemos tener es una muy buena, muy fiel traducción, una muy buena versión. Pero tener la palabra, la pura palabra de Dios, no la podemos tener, dirían algunos. Quiero presentarles esto. No sé, porque he predicado mucho sobre la Biblia y no sé si les he dado esto antes, pero quizás se les olvidó, quizás no estuvieron aquí. Busquen Éxodo 32, hermanos. Lo que pasa muchas veces es que los hermanos, buenos hermanos, ponen más importancia a una cosa que Dios pone. Ahora bien, si Dios dice que esto es importante, como leímos esta mañana, amar a Dios con todo tu corazón, es importante, enfaticemos eso. Pero si Dios no enfatiza algo, incluso si Dios dice que, bueno, eso no es tan importante, ¿quiénes somos nosotros para ponerle mucha importancia? Ahora bien, hay muchos hermanos que les ponen mucha importancia en tener los originales.
¿Qué dicen los originales? Vamos a ver, hermanos, a través de la Biblia, ¿qué piensa Dios sobre los originales? Éxodo 32, versículo 19. Dice, aconteció que como llegó él al campo y vio el becerro y las danzas, enardeciósele la ira a Moisés y arrojó las tablas de sus manos y quebrólas al pie del monte. ¿Qué problema? La primera copia de los 10 mandamientos, parte del libro de Éxodo, el original, escrito por la mano y el dedo de Dios. ¿Qué hizo Moisés? La destrozó. Destrozó esa porción de la palabra de Dios. ¿Será que usted hay en versículos siguientes que Dios pues está frustrado, que no sabe qué hacer, porque le había dado un original y ahora no puede copiarlo? ¿Es eso lo que nosotros hallamos? De ningún modo. Ya leímos lo que pasó. Dios le hizo otra copia. Dios no dijo, pues párese ahí Moisés, busque los pedacitos, busque una pega, yo te voy a ayudar, vamos a poner todo junto. Cosa que quieren hacer los hermanos hoy en día. Quieren tratar de excavar los originales, tratar de hallar. ¿Por qué? Si Dios dice, hermanos, a través de sus obras, que no son importantes los originales, ¿por qué nosotros vamos a mortificarnos por los originales? No solo eso, van a Jeremías capítulo 36. Jeremías 36. El original del libro de Éxodo, o los 10 mandamientos, por lo menos, a Dios no le importó mucho el original. ¿Qué tal de Jeremías 36, versículo 23? No leyendo toda la historia, pero este rey impío está leyendo pues las palabras de Jehová que escribió Jeremías. Y dice, fue que como Jehudí hubo leído 3 o 4 planas, rasgólo con un cuchillo de escribanía y echólo en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Pues este rey está leyendo el original del libro de Jeremías, ¿verdad? Jeremías acaba de escribirlo unos capítulos anteriores. Digo, el mismo capítulo, los versículos anteriores. Y este rey no le gusta lo que Baruch está leyendo, lo corta, lo echa en el fuego. ¿Qué pasa con el pergamino en el fuego? Desaparece, se deshace. ¿Será que hallamos a Dios todo frustrado, Jeremías frustrado, pensando, ¿qué voy a hacer? El original de Jeremías se echó a perder. Ya no podemos tener la palabra de Dios. De ningún modo. Tampoco hallamos a Dios haciendo un milagro para salvar, rescatar, poner junto las cenizas del libro de Jeremías. ¿Qué pasa? Jeremías 36 y versículo 28. Dice, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las primeras palabras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Ahora bien, ¿cuál fue el remedio de Dios, de Jeremías en este instante? Escribir otro. No era importante que no tenían el original. Era bastante bien tener una copia de lo original. Y si eso no fuera bastante, miren Jeremías 51. Jeremías 51. Les digo, hermanos, algunos hermanos, no creo que en este lugar, pero hermanos que quizás ustedes han conocido, se preocupan por las cosas que no tienen importancia. Realmente no tienen importancia. Dios nos los está mostrando a través de su palabra. Jeremías 51, versículos 63 y 64. Dice, y será que cuando acabares de leer este libro, le atarás una piedra y lo echarás en medio del Éufrates. Y dirás, así será anegada Babilonia, y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella, y serán rendidos. Hasta aquí son las palabras de Jeremías. Y usted lee, hermanos, Jeremías estaba supuesto a leer el libro. Después, atar el libro con una piedra y tirarlo en el Éufrates, en el río Éufrates. ¿Qué va a pasar con un pergamino que está hundido en agua? ¿Será que Dios dijo eso para preservarlo? Para destruirlo. Dios destruyó, no el original, sino la segunda copia, o la primera copia, el segundo del libro de Jeremías. Y fue Dios muy preocupado, estaba Dios muy preocupado en preservar esta copia. De ningún modo.
Él dijo, lo vas a atar a una piedra y lo vas a echar en medio del río. Lo vas a destruir. ¿Cómo es posible que tenemos el libro de Jeremías hoy en día? Otra copia. Entonces, según la misma palabra de Dios, es muy importante tener un original. Mira lo que dice en Ezequiel 3, por favor. Ezequiel 3. Ezequiel 3, versículos 1 a 3. Dice, y díjome, hijo del hombre, come lo que hallares, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y hízome comer aquel rollo. Y díjome, hijo del hombre, haz a tu vientre que coma, e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comílo, y fue en mi boca dulce como miel. Interesante, hermanos, la forma en que les dije que había una sexta manera de que llegó el original a los autores. Y así, literalmente, Dios mandó a Ezequías comer un rollo que él había escrito. Iba a comer este libro, dice en versículo 2, y lo que iba a pasar, en versículo 1, y lo que iba a pasar después es que él iba a hablar a la casa de Israel. Interesante. Dios quería estar seguro de que sus palabras no iban a estar cambiadas en el transcurso de nada. Por lo tanto, le dijo a Ezequías, vas a comer el rollo, y por comer el rollo vas a saber todo lo que son mis palabras para el pueblo de Israel. Entonces, el original del libro de Ezequías, escrito por Dios, ¿qué le pasó? ¿Dónde terminó? En la letrina, podríamos decir. Ezequiel lo comió. ¿Dónde creen ustedes que fue el original de Ezequías? Y quizás algunos buscando el original de Ezequiel, no lo van a hallar. Lo que hallamos aquí, hermanos, es que Dios no es tan preocupado por los originales como a veces son unos hermanos. Vemos algo aquí ahora, mandamientos sobre las escrituras. Van en Deuteronomio capítulo 4. Ya hemos llegado a... Creo que les he hecho entender, si les era difícil de entender antes, sobre cómo llegaron los autógrafos a nosotros. Ahora bien, teniendo los originales, Dios da unos mandamientos sobre ellos. En este mandamiento hallamos 3 veces en la palabra de Dios. Deuteronomio 4, versículo 2, la Biblia dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que os ordeno. El original de la ley de Moisés, Dios puso un mandamiento: no añadiréis ni disminuiréis del libro de la ley. Miren a Proverbios capítulo 30 ahora. Les dije que lo hallamos 3 veces. Y si lo hallamos 3 veces significa que Dios no estaba bromeando. No es que Dios bromea, pero con eso realmente entendemos que Dios está serio sobre esto. Y además nos enseña que es un peligro que existe. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Dice, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras, porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Otra vez hallamos el mismo mandamiento: no añadirás a sus palabras, las palabras de Dios. Lo que Dios ha dejado escrito, déjalo. No vayas cambiando, no vayas añadiendo ni disminuyendo. Lo hallamos casi en el principio de la Biblia, Deuteronomio. Lo hallamos casi en el medio de la Biblia, Proverbios. También lo hallamos a la clausura de la Biblia, Apocalipsis 22. No creo que sea por coincidencia. No importa si usted comienza en el principio, comienza en el medio o comienza al final. Usted tiene que leer este aviso, este mandamiento de parte de Dios. Apocalipsis 22, versículos 18 y 19. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro.
Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de lo que está escrito en este libro. En el principio, en el medio y al final. El mandamiento de Dios es lo mismo. No añadas a mis palabras, ni tampoco quites de mis palabras. Muy entendido, muy fácil de entender, ¿verdad? Dos mandamientos fáciles de entender, fáciles de cumplir también. Ahora bien, van a Génesis 2, Génesis capítulo 2. Vamos a ver unos ejemplos, unos 3 ejemplos de cómo alguien o algunos quebraron este mandamiento de Dios. Se recuerdan, Dios ya había dado los originales por sus autores, hombres santos de Dios. Ya les dio el mandamiento. No añadas mis palabras ni quites de mis palabras. Debe ser un plan perfecto. Pero entra el hombre. Génesis 2, 16 y 17. Dice, mandó Jehová Dios al hombre, notes esto, al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Algo interesante que notar en esos versículos. ¿Quién estaba presente cuando Dios mandó esto? Al hombre. ¿Eva estaba presente? No, ¿cómo lo sabemos? Porque todas las palabras que Dios usa están en el singular. No comerás. Y el día que comieres, morirás. Si los dos hubiesen estado ahí, Dios hubiera dicho que no comerán. Dando a entender que nada más Adán estaba presente. También nos enseña que Adán era responsable por las acciones de su esposa. Génesis 3 ahora. Recuérdense de eso. Adán recibe el mandamiento. Pero hallamos en Génesis 3 y versículos 2 y 3. Dice, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no moráis. Quiero que noten algo interesante, hermanos, entre el versículo que acabamos de leer y Génesis 2, 17. El mandamiento de Dios, simple y sencillo, era no comer del árbol de ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Eso era el mandamiento en sí. Mas cuando Eva repite el mandamiento al Satanás, ¿qué añade Eva al mandamiento de Dios? Ni lo tocaréis. Ahora bien, yo no sé si echamos la culpa a Eva o echamos la culpa a Adán. Puede ser que Adán, que escuchó el mandamiento de Dios, le dijo a Eva que ni siquiera lo tocara para no correr ese peligro. Y más, yo creo que así era. Pero de todos modos, hallamos que alguien, si era Adán o si era Eva, añadió la palabra de Dios. Quizás con buenas intenciones, pensando, si no lo tocamos, no podemos comer de aquel árbol. Pero ¿cuál era el mandamiento de Dios? No añadas a mis palabras. Deja que mi palabra hable. No quites nada, no añadas nada. Pero hallamos los primeros culpables. Adán, Eva, quizás ambos, añadiendo a la palabra de Dios. Jeremías 23, usted dice, pero eso es inocente. Quizá no hizo mucho daño eso, pero el principio es lo mismo. Cada vez que usted añade a la palabra de Dios, usted está corriendo un gran riesgo, un gran peligro. Miren lo que dice en Jeremías 23 ahora, versículo 17. Bueno, leamos desde el versículo 16 para agarrar el contexto. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros. En el tiempo de Jeremías, hermanos, habían profetas falsos, profetas malos, impíos, quienes añadieron la palabra de Dios. ¿Cómo lo hicieron? Versículo 17.
dicen atrevidamente, o sea, no tienen derecho de hacerlo, lo hacen. ¿Qué dicen? Jehová dijo. ¿Qué dice Dios? Yo no dije nada de eso. Lo que ellos dicen, que ustedes van a tener paz, es falso. Es una mentira. Bajen ahora al versículo 21. Dios dice, no envié yo a aquellos profetas y ellos corrían. Yo no les hablé y ellos profetizaban. Versículo 30. Por tanto, he aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Hermanos, Dios tenía algo en contra de esos profetas, porque ellos dijeron, Jehová dijo, déjenme darles el mensaje de Dios, la palabra de Dios, cuando Jehová no dijo nada de eso. ¿Qué es eso? Añadiendo a la palabra de Dios. Y Dios se enojó con esa gente. Él los juzgó por lo que hicieron. Van ahora a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vimos dos casos cuando alguien o algunos añadieron la palabra de Dios. Veremos ahora en Mateo 4 un ejemplo de cuando alguien quitó de la palabra de Dios. Mateo 4 y también Salmos 91 en su otra mano. Mateo 4, 6. Ustedes saben esto, la tentación de Jesús, el diablo tratando de hacer pecar a Jesucristo. Y en esta segunda tentación dice, y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Ustedes saben lo que pasa. Satanás ya entiende que no está intentando a cualquier persona. Si él va a hacer caer a Jesús, él tiene que usar algo poderoso, la palabra de Dios. Entonces, él cita un versículo de la palabra de Dios, o dos versículos, mejor dicho, del libro de Salmos. Ustedes vieron lo que Satanás dijo, ¿verdad? Miren lo que dice en Salmos 91 ahora, versículos 11 y 12. La escritura que el Satanás estaba citando. Dice, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, porque tu pie no tropiece en piedra. ¿Cómo le sirvió la memoria de Satanás? Citando la escritura. Podemos decir que Satanás citó la mayoría del pasaje, ¿verdad? Unos 75% de los versículos. Pero si usted lo compara, si lo tiene en sus dos manos, van a ver que hay algo en el versículo 11 que Satanás no citó en Mateo capítulo 4. ¿Cuál era? ¿Qué frase es? Que te guarden en todos tus caminos. Usted dice, pues, ¿por qué? ¿Era un error de Satanás o lo hizo a propósito? Recuérdense el mandamiento de Dios. No quites de mi palabra, no añadas mi palabra. Y debido a que el diablo siempre desafía a Dios. Y además esa frase, que te guarden en todos tus caminos. Pensemos en lo que estaba pasando. Jesús estaba siendo tentado. Hacer la voluntad del diablo sería fuera de los caminos y de la voluntad de Dios. Por lo tanto, estaría sin la protección de Dios. Pero ya que Jesús no puede pecar, hubiera sido imposible. Vemos un ejemplo cuando alguien quitó de la palabra de Dios. La otra semana vamos a ver otras perversiones, no necesariamente quitando, no necesariamente añadiendo, pero ¿cómo es posible torcer la palabra de Dios? Pero ya hablamos bastante de los originales, ¿todos entienden eso? Los originales, cómo llegaron a los autores y después los mandamientos sobre las escrituras. No sé a qué hora comencé. Casi no me gusta durar mucho más que una hora por cuestión de perderlos por el cansancio. Pero si quieren, yo sigo. Y si alguien no me dice nada, pues ahí sigo. Me faltan 10 para la hora. Ok, está bien, gracias. Voy a darles una merienda. Voy a darles una merienda, lo que vamos a hablar en más detalle la semana que viene. Ya hablamos, hermanos, del problema de los originales que no perdurarían por mucho tiempo.
máximo, bajo circunstancias ideales, 500 años, 1000 años. Pero como usted y yo en el año 2013 podemos tener lo que Moisés escribió, que es necesario, copias, ¿verdad? Copias del original o de los originales. Entonces allí cuando hablamos de las copias hablamos de un trabajo de los escribas, ¿verdad? Ustedes mucho han visto en el Nuevo Testamento, también en el Antiguo Testamento, la palabra escriba, que también se trata de nuestra palabra escribir. ¿Cuál es el trabajo de un escriba? Escribir algo. Por supuesto, escribían cosas oficiales en el reino. Si el rey quería escribir algo oficial, pues usaba el escriba, que era estudiado en escribir y tenía un vocabulario largo, por supuesto, extenso, que podía decir las cosas de la mejor forma. Entonces, vemos en Salmos capítulo 12. Voy a tratar de darles un poquito y no pisotear su paciencia. Salmos capítulo 12, versículos 6 y 7. Hallamos una promesa de parte de Dios. Dios inspiró las escrituras, eso sabemos. Pero también, yo creo, usted espero que crea igual, lo que hallamos en Salmo 12, 6 y 7, dice: las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, guárdalos para siempre de esta generación. Ahora bien, yo veo estos versículos, hermanos, como una promesa de la preservación de la palabra de Dios. Nótese en versículo 6, está hablando de las palabras de Jehová, limpias, refinadas, purificadas. Y el versículo siguiente dice que Jehová los guardarás, guárdalos para siempre. O sea, no solamente para esta generación, pero de esta generación, de modo que nadie que vive ahorita puede deshacer las palabras de Jehová. Ahora bien, se levanta el problema. La gramática española de alguno que no concuerda con ese pensamiento. Porque en versículo 7 dice: tú, Jehová, los guardarás. Y el problema es que la palabra palabras es una palabra femenina. Y muchos, lamentablemente, los que no saben la gramática española, dirían, pues, tiene que estar refiriéndose a los pobres y menesterosos del versículo 5. No sé si ustedes lo han escuchado, pero he escuchado a muchos compadres míos, gringos, que saben un poquito de español, bastante para meterse en broncas. Y dicen que no, aquí en la Biblia, en español, perdemos la promesa de la preservación. En español no tenemos palabras femeninas ni masculinas, por lo tanto, es algo que leemos en inglés, pero no en español ni en francés. Pero usted y yo, que sabemos un poquito más del español, y conocemos la gramática española, sabemos que aunque sí dice, los guardarás en versículo 7, cuando está hablando de algo masculino y algo femenina, la palabra, el masculino domina. Lo saben eso, ¿verdad? No estoy diciéndoles algo nuevo. Si usted dice, yo tengo 4 hijos, ¿significa que tienes 4 hijos varones? No necesariamente. Puede que sí. Yo tengo 4 hijos. Solo uno es un hijo varón. Los demás son hembras. Entonces, nosotros no nos preocupamos sobre eso. Y no deje que alguien les hable de eso. Dile que aprendan un poquito más de español mejor. Este versículo, hermanos, es una promesa de la preservación de la palabra de Dios, tanto como los pobres en el versículo 5. Pero más bien lo estamos viendo en este versículo 6, una promesa de la preservación. ¿Cómo Dios iba a preservar su palabra? ¿Y cómo Dios preserva su palabra? Podría Él, supongo, mantener una copia del original en el cielo y de vez en cuando mandan el original para el cielo. Pero realmente ese no es el estilo de Dios. El estilo de Dios, como Dios obra aún hoy en día, es usando ¿quién? Su creación, nosotros. Cuando Dios quería que se predicara el evangelio de todo el mundo, ¿quién decidió usar? Seres humanos. Por supuesto, los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19:1. Pero los hombres están encargados de llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, el hombre también ayudó
en la preservación de la palabra de Dios. Dios gobernando sobre todo, Dios sobreviviendo todo, pero el hombre participando en la preservación de la palabra de Dios, usando estos hombres escribas y usando copias de la palabra de Dios. Deuteronomio 7, 2 versículos más. ¿Cuánto tiempo me falta? Ya digo uno, 5 minutos, digo el otro. Voy con el 5. Deuteronomio 7, 17. Deuteronomio 17 y versículo 18. Dios está hablando de lo que va a pasar a Israel cuando ellos eligen un rey. Y dice, y será cuando se asentare sobre el solio de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley, del original de delante de los sacerdotes levitas. Parte de la preservación de la palabra de Dios, hermanos, Dios encomendó al rey. El deber del rey era escribir. Cada nuevo rey tenía que hacer esto. Por supuesto hacerlo. Yo creo que muchos no lo hicieron. Yo dudo que Acab preocupó mucho por escribir un libro de la ley. O Amón, reyes bastante impíos. Pero la ley de Jehová, lo que su deber era escribir para ellos mismos un traslado, una copia de la ley de Jehová, del original. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de eso? En primer lugar, para que el rey tuviera en mente la ley de Dios y para que lo obedeciera, y también para preservar la ley de Moisés. Vayan a Deuteronomio 6 ahora. Deuteronomio 6. No solamente el rey estaba supuesto a escribir una copia, sino hallamos en Deuteronomio 6, versículos 6 a 9. Dice, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y has de atarlas por señal en tu mano, y estarán por frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus portadas. Versículos muy conocidos. No estamos hablando de reyes ahora. No estamos hablando de sacerdotes. Estamos hablando de cualquier persona como usted y yo. Cualquier persona como usted y yo. Que estamos supuestos a escuchar primeramente y luego repetirlo. 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 Escribirlo. En todas partes de nuestra casa. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué pasa cuando se repite algo a menudo? Lo memorizas, ¿verdad? Creo que todos tienen memorizado su fecha de nacimiento, su número de seguridad social, su teléfono quizás de casa o de celular. Lo tienen memorizado por haberlo repetido mucho, por haber dicho a mucha gente, ese es mi número, esa es mi fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, lo que Dios quería, parte de la preservación de la palabra de Dios, era que la gente memorizara lo que estaba escrito. Porque dicen, pues ¿quién puede memorizar todo eso? Si me es difícil aún memorizar Juan 3:16. Entienden que no tenían ellos todas las distracciones que tenemos hoy en día. Su mente era mucho más hábil que la mente de nosotros. Porque ellos no tenían la conveniencia de, yo no tengo que memorizarla porque aquí la tengo. Aquí tengo la palabra de Dios. Ellos no tenían una copia como usted y yo tenemos. Si ellos querían saber la palabra de Dios, tenían que escuchar, repetir y memorizarla. También otra función que proveyó aquí, es que ponte a pensar que un rey, por no amar a Dios, cambió la ley. En vez de decir que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, escribió Jehová es uno de nuestros dioses, porque era idólatra. ¿Quién hubiera estado ahí mismo sabiendo, pues eso no es la ley de Dios? Eso no es la ley de Dios. Dios no escribió eso, Dios no mandó eso. El pueblo. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían la ley memorizada y escrita para ellos mismos. Entonces, hermanos, vemos que Dios tuvo un buen sistema para preservar su palabra. Yo creo que vamos a terminar en esta noche en este pensamiento. La semana que viene vamos a
hablar sobre los escribas, los del Antiguo Testamento, los del Nuevo Testamento, y luego hablar a eso de las traducciones, de las versiones y en fin las ediciones. Contestando la pregunta, ¿cómo llegó a nosotros la palabra de Dios? ¿Y cuál Biblia debemos de estar usando? Quiero ver si hay unas preguntas sobre algo que hemos hablado. Nada nuevo, por favor. Solo algo que hablamos esta noche.